Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. Estamos prácticamente a pocas horas ya de finalizar la campaña electoral, por supuesto, todo lo que implica este proceso proselitista en vista de las elecciones del 9 de febrero del año 2025, donde se elegirán, como todos ya saben, presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta, además de asambleístas nacionales, provinciales y también parlamentarios andinos. Por supuesto, ha sido una campaña desigual, con un candidato presidente que, usando los recursos del Estado, ha hecho gala de proselitismo y de populismo. Hemos denunciado a través de nuestras cuentas de redes sociales la forma en que ha dilapado los de recursos públicos alrededor de una campaña electoral que no tiene parangón alguno. Pero bueno, de eso queremos hablar también con nuestra invitada el día de hoy, la candidata a la Asamblea Nacional en la lista nacional de la Revolución Ciudadana, Priscila Esquetine. ¿Qué tal, Priscila? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias, Orlando. Gracias la invitación. Un saludo para todos quienes nos ven en tu programa. ¿Cómo es esta experiencia de ser candidata, de hacer proselitismo, de recorrer las provincias? Tú que estabas en otras tareas, ¿cómo te sientes en este rol ahora? Mira que para mí ha sido una sorpresa que, a pesar que no he podido recorrer antes todas las provincias del país, solo ha sido nuestra lucha en redes sociales y todo lo que ha sucedido. En cada provincia que vamos, que son 15 es las que he logrado recorrer y visitar. 15 de las 24. 15 de las 24 provincias hemos logrado visitar, y en las 15... todos conocen nuestra lucha, todos saben de lo que hemos venido hablando, nos apoyan, nos respaldan, incluso no solamente partidarios de la Revolución Ciudadana, sino que otros ciudadanos que no son afines al partido político estuvieron presentes en los eventos, en los conversatorios, y realmente es un apoyo impresionante que a mí me llena de gratitud, sobre todo. Y eso, ¿no? te hace pensar que lo que está en cambio en la narrativa mediática de los medios de comunicación, de las redes sociales, de que por ejemplo señalan que Daniel Noboa ya no necesita ni siquiera presentarse porque gana en primera vuelta, ¿es una narrativa solamente o algo tiene de realidad? Mira, mi análisis en las 15 provincias que he estado ahí con la gente en esta parte del país. Por lo general, lo que sí existe es mucha plata de parte del gobierno, de Daniel Noboa, del partido de ADN, porque prácticamente todas las ciudades tienen banderas, tienen gigantografías, pero es excesivo. O sea, es mucho en todas las provincias, incluso en lugares pequeños. Hay mucha plata invertida en cada provincia para estas elecciones. Pero luego, cuando tú conversas con la gente, ellos realmente el respaldo es para Luisa y rechazan mucho, sobre todo el tema del desempleo, la inseguridad, el tema energético también hablan mucho, y sobre todo los últimos atentados que han habido contra niños, contra personas, adultos mayores, con los desaparecidos, con las personas desaparecidas, es donde más les afecta. Eso casi alrededor de todas las provincias, y los migrantes, que también eso les ha afectado mucho, porque cada uno en estas provincias tiene por lo menos un familiar que está afuera. Claro. Entonces, pero no, yo creo que las redes sociales engañan, mienten, porque en sí, en territorio, Luisa está muy posicionada. Lo que encuentro también interesante es que mucha gente tiene miedo, Orlando. Claro. Pero no quiero dejar de pasar esto, porque sí es importante. Tú seguramente vas a estar en la asamblea, estás en un puesto muy importante de la lista, es decir, vas a, digamos, casi que estás ya en la Asamblea Nacional. En calidad de legisladora y de fiscalizadora, ¿esto que está ocurriendo va a ser tarea de tu trabajo? ¿Cuál va a ser el rol que cumplan ustedes, tomando en cuenta que hay muchas irregularidades? El Ministerio de Inclusión Económica repartiendo cocinas de inducción, bonos, llevando a todo el aparato estatal en plena campaña electoral. Este día, por ejemplo, hemos visto en la provincia de Chimborazo a muchos funcionarios llevando regalos a las poblaciones. ¿Qué harán ustedes desde la legislatura para fiscalizar esto? Mira, ojalá estemos en la Asamblea Nacional y cumpliremos con nuestro trabajo de fiscalización, y por supuesto, tanto el CNE, el gobierno, los ministros y quienes han estado involucrados en entregar con recursos públicos en la campaña este tipo para ayudar
al presidente candidato Daniel Noboa, habrá que fiscalizar y tendrán que responder. Así lo haremos con las otras necesidades que tiene el país sobre la vulneración de derechos humanos, sobre persecuciones políticas, sobre el proceso de la Fiscalía General del Estado, de los jueces. Yo creo que hay que hacer una fiscalización excesiva, yo creo que sí hay que hacerlo. Hace falta mucho también la responsabilidad de parte de las autoridades en no asistir a la Asamblea Nacional, tendrán que también responder y hacia allá creo que tenemos que trabajar. Esperemos tener un bloque muy fuerte para lograr hacerlo. Y tú, en calidad de candidata y ahora en este rol político que tienes, ¿cómo valoras el pronunciamiento de la Corte Constitucional a partir de los decretos 500 y 505, que según la Corte Constitucional no debieron firmarse siquiera por el presidente de la República? Bueno, yo creo que los jueces de la Corte Constitucional no creo que han sido funcionarios o que pertenecen más bien o se deben al pueblo, sino que parece que han sido empleados del presidente de la República, ¿no? Porque al parecer, me parece que son los asistentes o los secretarios del señor Noboa en las bananeras, porque de esa manera es lo que actúan. ¿Cómo es posible que la alta corte de la Corte, más alta institución del Estado, la más alta institución del Estado, aprovechándose que no tiene nadie que les fiscalice, porque eso hacen aprovecharse, se lavan las manos y dicen, sí, vamos a dar de baja los decretos, pero no le dice nada de prohibido poner vicepresidentas, usted no puede caerle la destitución. Eso debería haber hablado ese documento. Así que aquí estamos solamente entre líneas, diciéndole al presidente, vea, sí, siga haciendo, aquí los calmamos con este pronunciamiento a la gente. Es una vergüenza y no es la primera vez que lo hace. Recordemos que ellos han permitido, la Corte Constitucional, que se despidan a médicos, enfermeros en el tema del tiempo de la pandemia, permitieron que se pague el Fondo Monetario Internacional y que no lleguen los recursos de la gente que más necesitaba en ese momento. Han permitido despidos masivos, que se vulneren derechos de los trabajadores, y todo lo que sucede es en complicidad de los jueces de la Corte Constitucional, y allá también deberíamos ir la Asamblea Nacional, reformar la parte de la Constitución en la que permita que se ponga un fiscalizador para los jueces de la Corte Constitucional, no con el objeto de controlar, pero creemos fundamental de que también tenemos que decirle, pare, aquí hay un control, usted tiene que respetar la Constitución y responder a los ecuatorianos, que son los primeros mandantes. Pero eso implicaría una reforma a la Constitución. Así es, una Asamblea Constituyente. Pero a ver, Priscila, en función de esto que acabas de mencionar, también habría que pensar en el siguiente escenario. Seguramente el presidente de la República tendrá que ser objeto de fiscalización pública y de la Asamblea Nacional, gane o no gane las elecciones, pase a la primera vuelta o no pase a la segunda vuelta, y su mandato termina el 24 de mayo. ¿Crees que con todo lo que está haciendo la Corte Constitucional y más todo lo que ustedes en calidad de legisladores pueden hacer, el presidente debería ser objeto de juicio político en la Asamblea a partir del 24 de mayo? Sí, debería ser objeto de juicio político, y no solamente por todo el gasto público que están haciendo actualmente, sino por todo lo que ha sucedido. El tema de la invasión de la embajada a México, el tema de la desaparición forzada y el asesinato por parte de las fuerzas públicas de los 4 niños, por el tema de la violencia, de la inseguridad, y por todo el presupuesto que inclusive ha reducido en el tema de educación, por el tema de los migrantes también, que se alía con el presidente de Estados Unidos. Yo creo que hay un montón de causales de juicio político. Pero las únicas causales que tiene la Constitución previstas para un enjuiciamiento político es, por ejemplo, violar la Constitución, la incapacidad, por ejemplo, que puede generarse también a partir de ciertos actos, y por supuesto el de peculado. Entonces, en esas 3 causales estaría inscrito él. Sí, están inscritas él, porque incluso el violar la Constitución, el hecho de no pedir licencia, el hecho de utilizar recursos públicos y otros adicionales que habrá que sumar a todo su gabinete y a los ministros también que están involucrados. A ver, entonces, Priscila, en función también de esto, en función de lo que estamos conversando, ¿hasta dónde tu perspectiva de la política cambió a partir de ser candidata? ¿O crees que efectivamente es una continuidad, es un proceso de maduración política de tu parte? ¿Cómo te miras a ti mismo en calidad de candidata dentro de un espacio, de un tiempo político muy intenso como el que has vivido estos últimos días? Miren, yo creo que ser candidata primero es un riesgo, y bien grande, porque los candidatos no tienen seguridad absolutamente nada. Aparte, si llegas a ser asambleísta o autoridad en este país, te expones a lo que yo ya me he expuesto durante tantos años, a que te revisen absolutamente todo, a que te creen historias falsas, a que te armen casos judiciales, que te desaparezcan, te asesinen. O sea, realmente vivimos en un estado que no hay garantías para nadie. Entonces, primero eso, como candidata ha sido
muy satisfactorio el recibir el cariño y sobre todo el apoyo, y que podemos generar conciencia social hacia la gente, contar la historia. Y también un tema importante que yo tengo es que la justicia para mí es lo central de todos los problemas en este país, de todo, y eso tratando de explicarle a la ciudadanía, a la gente de a pie, que comprenda que por más casos chiquitos la justicia tiene todo que ver. Si no cambiamos nosotros y ellos, vamos a estar en la indefensión, y tratar de cambiar la justicia para mí es lo principal en este momento, y me va a permitir sobre todo generar justicia, y verdad que tanto nos hace bien. Entonces creo que va por ahí. Pero digamos que en tu rutina no era la misma desde hace más de 3 años, después de lo que pasó con tu esposo, todo lo que han tenido que vivir como familia en general. ¿Tu rutina ahora en qué se concentra? ¿Por dónde va? ¿Qué dinámicas se instalaron en tu entorno familiar? ¿Cómo se vive este proceso? Mira, ha sido difícil porque ser mamá candidata y también sigo siendo defensora de derechos humanos se ha complicado mucho, pero bueno, hemos estado muy unidos con Freddy, con mi esposo Freddy Carrión. Vamos a los viajes juntos, hacemos conferencias. Parte de la política que nosotros hacemos es darles charlas y compartir nuestra historia, lo que nosotros vivimos, la mala experiencia, para que ellos no vuelvan a repetirla, conocer las necesidades, abrirnos también a otros campos que no sea solo judicial, sino económico, energético, las necesidades cotidianas de la gente, cuáles son las preocupaciones de cada región, de cada cantón, de cada provincia. Es interesante también su cultura, la costumbre, que hay que comenzar nuevamente a dar a conocer al país todo lo que tenemos. Entonces recorrer el país ha sido muy satisfactorio, muy enriquecedor, y realmente como familia nos sentimos a gusto. Pero no puedes llevar a los guaguas. ¿Sabes que les he llevado a 3? A todos, cuando me tocó del Carchi al Macará, y era Navidad, realmente era la Navidad que pasábamos juntos en familia. No eran todavía ahí campaña, pero hicimos varias conferencias gratuitas a la gente, y bueno, los chicos pudieron ver un ratito, porque no teníamos con quién dejarles, pudieron ver un poco las conferencias que dábamos gratis, que la gente conozca la historia de Freddy, y les hemos llevado. De ahí a temas políticos, pues por seguridad no los llevamos, están en casa, me ayuda mi familia, y cuando nosotros no estamos, tratamos de cubrir con nuestros familiares. Y la pregunta de rigor que se harán algunas personas que no te conocen del todo, que no están muy al tanto, empapadas del tema, es ¿por qué con la Revolución Ciudadana? Si tú hasta hace pocos años atrás no tenías ninguna vinculación política, no estabas directamente vinculada con cosas políticas, ¿por qué con la Revolución Ciudadana sí? Porque yo comencé a valorar las luchas que hacía Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en el tema de justicia. Comprendí que todo lo que en su momento Rafael Correa hablaba de los medios de comunicación, de que hay que tener un límite, era importante, porque lo volví a vivir yo. Lo viví de cerca. Cuando él decía es que aquí las sentencias son de influjo psíquico, comencé a leer las sentencias de Rafael, de Jorge, y no hay ni una sola prueba. Claro. Y luego vemos cómo estos mismos jueces también actuaron en el caso de Freddy Carrión, y vi yo mismo cómo actuaban sin tener pruebas, sin argumentos, y te sentenciaban sin pruebas. Freddy pasó sin sentencia 3 años en una cárcel. Claro. Nosotros, o sea, hasta ahora creo que no tiene sentencia en firme. Ya tiene una sentencia firme en la Corte Constitucional. Pero hay una apelación. Estamos ya vamos a ir a temas internacionales, que ya es importante, pero como digo, nadie pasa 3 años sin sentencia en una cárcel. ¿Pero cuántos días después de salir libre fue fijada la sentencia? No, eso fue como cerca de 3-4 meses más, casi 6 meses incluso. Sí, fue hace poco, hace un mes, 2 meses. En la práctica, para quienes no entienden de esto, ni yo tampoco, por supuesto, esos 3 años y pico estaba detenido ilegalmente. Ilegalmente, arbitrariamente. La ley te dice 6 meses que puede estar preso y que tiene que tener una sentencia. En este caso, Freddy no tuvo más de 3 años, salió libre, pagando una condena ilegalmente sin sentencia ejecutoriada. Y así hay muchos casos. Entonces, esa fue la invitación. Compagino mucho en la lucha de la justicia. Me parece que es un partido de izquierda progresista que permite la defensa de los derechos humanos. Un partido que tiene mujeres valientes, como la candidata Luisa González. Yo la considero mucho, la conocí cuando era asambleísta, y creemos que puede hacer un buen rol, un buen papel, y nosotros la vamos a apoyar. Para eso estamos las mujeres y también las compañeras de lucha, ¿no? Hasta el final hay que llegar a apoyar. ¿Y qué piensas de toda esa campaña de desinformación, de ataque, de hostigamiento que hay, ya no solamente contra Rafael Correa, sino en general contra la Revolución Ciudadana? Si yo pongo un tuit, tú pones, enseguida te salen, te dicen revolucionario, te dicen terrorista, miembro de los GDO. ¿Cómo miras eso? Mira, yo creo que ahí me voy a echar un poco la culpa, yo creo que a muchos de la organización. Yo creo que sí, porque en su momento, cuando comenzaron a salir este tipo de cosas, yo sé que el miedo es preocupante en la actualidad, pero muchos desde un inicio comenzaron a atacar que sí, delincuentes, que esto, narcos, porque en su momento no los enfrentaron y dijeron basta. Miren, cuando a mí me preguntan y me dicen eso, le digo, un momentito, vamos a hablar. ¿Quieren hablar de la sentencia? Hablemos de la sentencia. Primero díganme quiénes son los jueces que han acusado a Rafael Correa, a Jorge y a todos ellos. ¿Quiénes son los jueces
jueces? Los que están en metástasis, purga, plaga, Claro. los que se han asociado Que no eran con de la mafias, Revolución Ciudadana, que además. no eran de la revolución. Pero Ojo, los vinculan ahora. Sí, los vinculan. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué no les dicen al país y por qué la gente no dice que los jueces que tenemos ahora son temporales, no son puestos por la Revolución Ciudadana? Que esos jueces son llamados de manera telefónica, vengan desde las provincias y sean jueces de la Corte Nacional, pero ojo, me ayudan a sentenciar a los correístas o a los defensores de derechos humanos o a los opositores. Eso es lo que sucede en este momento en la justicia. Y entonces es ahí cuando uno dice, hay que enfrentar y decirles basta, yo no voy a tolerar que ustedes me digan delincuente, o yo también, imagínate, yo también diría que los que fueron de Creo o son del partido de Creo, dijo, todos son mafiosos. Claro. Sería ilógico criminalizar a una decisión política de cualquier ciudadano. Hay que respetar de cualquier línea. Y ojo, la justicia es para todos. Para la izquierda, para la derecha, para los de centro, para los que no tienen incluso ideología política. Hay que respetarles, pero aquí lo fundamental es que tengamos una justicia independiente, que a cualquiera le garantice estar tranquilos, que puedes llegar a un juicio y decir, bueno, soy inocente, se va a resolver en derecho. Pero aquí es un problema. Te abren una investigación porque presionan, porque la Fiscalía te arma casos judiciales con Contraloría, con Fernando Villavicencio lo hizo, con medios de comunicación, y se te acabó tu vida y la de tu familia. Claro. Ese es el problema. ¿Y por qué te asumes de izquierda? ¿Cuál es la valoración que haces para decir que eres de izquierda? ¿Desde dónde nace eso? ¿Por dónde te perfilas? ¿Cuáles son tus ideas, tus pensamientos que giran alrededor de la izquierda? Mira, yo siempre he creído mucho en la defensa de los derechos humanos, en la justicia social, con libertad, por supuesto, y sobre todo en que el poder tiene que estar dedicado al pueblo. Quiere decir que el Estado, el gobierno tiene que más bien incrementar sus instituciones, sus ministerios, tiene que crecer para dar la oportunidad de trabajar a cualquier ciudadano, a diferencia de la derecha. La derecha, en cambio, lo que quiere en un gobierno es achicar el Estado. ¿Para qué? Para privatizar absolutamente todo. Entonces yo creo en que las instituciones deben dar asistencia médica, educación gratis a la gente, debemos generar empleo, que las instituciones públicas puedan crecer como CNT, Banco del Pacífico, que puedan ser rentables para generar más trabajo y que ese dinero sirva para crear carreteras, para ayudar a la gente y todo eso. Entonces, yo sí creo que el verdadero poder tiene que estar en la gente, inmiscuido a la ciudadanía y no como la derecha enriquecer a ciertos grupos nada más y cortar todo el gobierno. ¿Por qué eres feminista? Mira que yo no me considero feminista, es una lucha de esas que yo peleo mucho, mucho, porque a mí me falta mucho para ser feminista. Yo creo que para ser feminista me falta todavía leer, aprender, estudiar mucho más la política, no solo del país, sino a nivel internacional. Aquí tenemos a veces un falso feminista de las redes sociales, ¿no? Que te acusan simplemente para perjudicar a cierto opositor político. Ajá. Y las verdaderas luchas de las mujeres que han sido violentadas, violadas, asesinadas, que han sido perseguidas, de violencia psicológica, simplemente permanecen en el olvido 2-3 años. ¿Y dónde están las feministas que supuestamente en redes sociales salen a atacar a cualquier político, supuestamente? Entonces yo creo que para eso hay que sentarse y decir, yo soy, sí, defensora de las mujeres, por supuesto, pero también soy defensora de derechos humanos y defensora de la justicia. Te digo esto porque, por ejemplo, me sorprende muchísimo que ciertos feminismos o ciertas feministas, por ejemplo, han brillado por su ausencia y por su silencio en relación, por ejemplo, con lo que intenta hacer el señor Daniel Noboa con su hija al pretender rebajarle la pensión a su hija a través de la esposa, Gabriela Golbán. De eso no les he visto hablar. Y si no me equivoco, hoy que estamos grabando esta entrevista, o mañana a lo mucho, es la audiencia en la que además de declararle reservada, el señor Daniel Noboa pide la rebaja de la pensión de su hija. Eso es lo que yo digo, falso feminismo. Las típicas feministas que salen solamente a atacar al lado de la izquierda, porque es así, el lado de la izquierda. O sea, ¿crees que hay un feminismo de derechas? Sí, por supuesto. Y es un feminismo que a la par yo creo que incluso tiene que ver con el patriarcado, que también están detrás de ellas hombres que utilizan justamente el discurso del feminismo para atacar a los opositores. Pero también existen mujeres de lucha en Ecuador, feministas de hace muchos años, que hay mucha trayectoria en El Oro, aquí, en otras partes del país, de Otavalo, en todo, que han hecho lucha y que realmente ellas incluso sin ser de derecha han respaldado, por ejemplo, a Verónica Abad, que no comparten su ideología, que no comparten sus cosas, pero también han rechazado, y yo también lo he dicho, yo no comparto nada, pero yo también creo y rechazo lo que le están haciendo la violencia política y persecución a la familia. Entonces, me considero defensora de derechos humanos, de la justicia, defenderé a las mujeres, por supuesto, como más, y sobre todo la democracia y la libertad que todos los ciudadanos tenemos. Ahora, sí quiero hacerte una pregunta que es de fondo, porque tú te has constituido, no digo que te has planteado esa cosa así de pronto, en la principal adversaria y contradictora de la fiscal Diana Salazar. ¿Cómo te instalas en eso? Más allá de los pormenores de lo que implicó el juicio, etcétera, etcétera, ¿qué ves en ella? ¿Cómo la miras?
¿Cómo asumes además esta disputa ya incluso de orden político entre la fiscal y Priscila Schettini, que ha tenido unos condimentos para mucha gente muy, muy valientes y valiosos para entender lo que significa la fiscalía en manos de Diana Salazar? Miren, más que adversaria, yo creo que he sido una mujer que ha cuestionado el actuar desde la Fiscalía. Creo que esa institución, la Fiscalía General del Estado, es una institución técnica que está al servicio de la gente, que ayuda a la gente a poder investigar los posibles delitos que cometen a nivel nacional, pero lastimosamente esa institución ha sido tomada por una mujer que dice que la persiguen por el hecho de ser mujer y por ser afro. Eso dicen, pero es por las denuncias de plagio. ¿Por qué no dicen me persiguen porque yo copié mi tesis y porque es un fraude económico, un fraude académico? Yo creo que la institución está tomada para perseguir a políticos, está tomada por los poderes de turno, por un hombre que ejerce presión también en la fiscal general del Estado. Entonces se convirtió en vez de decir que es feminista, podría decirse que también ahí está la mano del patriarcado en esa institución y que es ella la que ejerce justamente con estas presiones. Entonces la fiscal general ha cometido muchos delitos. No soy adversaria ni tampoco tengo venganza con la señora, pero sí hay que aclarar al país que la señora comete fraudes procesales, que filtra información reservada desde las instituciones. Hoy yo publiqué los mensajes de chat de Fernando Villavicencio donde señalaba claramente cómo él ya beneficiaba a Villavicencio y a su familia en las denuncias que hizo Santiago Cuesta de delito, de denuncias de defraudación tributaria y lavado de activos. Y le decía, yo voy a hablar con mi fiscal, tranquilo, hay que tratarlo bien, no se preocupe. De hecho, para que tenga conocimiento de la audiencia que nos sigue, Wikileaks acaba de denunciar públicamente y mundialmente que la NED le pagó $65,000 a Fernando Villavicencio por publicar una noticia falsa. No, y eso ha de ser posible porque hay muchas transferencias en los chats de Fernando Villavicencio. Sus hijas nada más recibían cerca de $120,000, han recibido solo su hija, Amanda Villavicencio, de varios pagos de 2,000 a 3,000 mensuales que ella recibía, que no se justificaba de qué, para sus plataformas. El quien manejaba la plata era su hermana, Alexandra Villavicencio, donde ella pagaba, compraba pasajes ida y vuelta, su hermano también manejaba otro dinero, el tío también tenía ahí vinculado en algunas cosas de defraudación. El cuñado, Salomón Osorio, que es un periodista que nos ataca constantemente. Claro, su hija Cristina Osorio también está en los chats y también involucra mucha filtración de información. Cristina Osorio, si no me equivoco, y si tú me permites te lo digo, fue la directora de comunicación de la Judicatura y a partir de eso incluso nosotros hemos sido víctima de ella, porque ella le pasa información a Fernando Villavicencio de supuestos casos que investigábamos aquí adentro de la Radio Pichincha, por ejemplo. Cristina Osorio. O Verónica Osorio, Cristina Osorio, hija de Salomón Osorio, quien era directora de la comunicación de la Judicatura. Entonces, uno se entiende esa trama que estaba ahí. Pues. Y cómo llega, ¿no? Porque lo que hacía Fernando Villavicencio era chantajear y luego colocaba a sus amigos en los puestos políticos. Incluso ahí podría haber una especie de tráfico de influencias. Habría que investigar, pero el chat con esta señora Osorio demuestra incluso cómo ella conseguía información de temas de migración, de espionaje, para varias autoridades, para funcionarios públicos, incluso para periodistas como para yo. Periodistas también como contigo, y otros periodistas de Radio Pichincha. Radio Pichincha la tenían en la mira, porque yo me leí mucho y siempre estabas a la mira de todo el mundo, ¿no? Entonces realmente era una persecución brutal. Los chats de Villavicencio demuestran muchas cosas. Y ojo, hoy me contuve en no publicar un chat porque mi familia me lo pidió en realidad, pero yo creía que era importante hacerlo, y te lo cuento, ¿no? Mira que en todos los chats que yo revisé sobre la muerte de Fernando Villavicencio, no había una sola amenaza que haya tenido Fernando Villavicencio del correísmo, de Rafael Correa, o que nadie que tenga que ver del correísmo, ni una sola. Toda la comunicación del chat entre la seguridad y Fernando Villavicencio demostraban que varias personas, los últimos chats desde julio, agosto, las amenazas que vinieron fueron de bandas delincuenciales, que ni siquiera están ahora en la cárcel, son otras. Y eso sabía la policía, sabía la fiscalía, y a pesar que tenían conocimiento de quiénes le amenazaban, hicieron todo un show, montaron, incluso permitieron. ¿Por qué crees que le amenazaban? Él tenía muchas disputas por el tema del narcotráfico, por sus denuncias, porque ya saben cómo él hablaba por todos los medios de comunicación. Pero varios de quienes las amenazan eran de bandas delincuenciales, de grandes líderes de bandas delincuenciales. Y en ninguna de ellas estuvo ni Rafael Correa ni el correísmo, no tenían nada que ver. Pero Diana Salazar utilizó mal esta información porque ella sí tenía conocimiento de las amenazas, la policía tenía conocimiento, y cuando pasa el asesinato de Fernando Villavicencio, tratan de culpar al correísmo para que Luisa González no gane. Claro, pero te digo una cosa ahí, en función de lo que estamos conversando. Diana Salazar parecería que va a pasar a la historia
sin pena ni gloria, digamos que sí, pero sobre todo impune con las cosas que acabas de mencionar. Es decir, esos delitos que tú señalas que ella cometió, ¿quién los va a investigar si es la fiscal? Sí, lastimosamente ahí hay también que reformar la Constitución y yo creería que la Fiscalía debe tener un consejo de fiscales en los cuales permita por lo menos tener 5 fiscales generales especializados. ¿Tú propondrías esa reforma? Sí, yo propondría esa reforma. Me parece que es una reforma prudente. ¿Por qué? Porque si tenemos un delito que acusar a algún fiscal general subrogante, tenemos otro fiscal del mismo nivel que puede investigarle. En este momento tenemos un subrogante como Wilson Toainga, que es su subordinado. ¿Y quién va a investigar a su jefa? Si él también está involucrado en el caso Metástasis. ¿Cómo funcionaría este consejo de fiscales? Tipo como Corte Nacional cuando se reúnen a tomar decisiones en el pleno. Lo mismo, 5 fiscales generales de diferente rama, como decir, especializada en ámbito también penal, que permitan analizar un consejo de fiscales. Cuando lleguen algún reemplazo, tiene que ser otro fiscal subrogante. Si hay que fiscalizar, debería ser el fiscal de al lado. Claro, la Asamblea no perdería, por si acaso, el tema de juicio político a todo el consejo de los fiscales, pero sí se puede evitar que este poder solo quede o que esta función solo quede en una sola persona, porque Diana Salazar ha utilizado la fiscalía como que fuera su institución solita. Yo dispongo, yo acuso, yo tengo no sé cuántos, yo pongo testigos protegidos falsos, yo presiono a los jueces y yo manejo todo, y no hay nadie quien le controle adentro. Entonces el Consejo de Fiscales permite por lo menos tener otras miradas, otras investigaciones y dividir incluso el trabajo que tenga en la fiscalía. Pero ¿hasta dónde es cierto aquellas cosas que se dicen de la fiscal que no necesariamente responden a una institucionalidad? Es decir, Diana Salazar no responde a la institución fiscal del Estado, sino que responde, por ejemplo, a los intereses de Estados Unidos, de la embajada, que en la práctica, todos los que saben alguna que otra cosa de ella fue nombrada por la embajada de los Estados Unidos a través de Lenín Moreno. ¿Es verdad? ¿Es posible pensar que ese es el rol que juega ella? Sí, claro que sí. No creo que la embajada americana solo esté en la fiscalía, está en todos lados. Cuando yo revisé los chats de Villavicencio se reunía con los de la embajada americana. Él hacía las reuniones para irse a Colombia con Diana Salazar y la embajada americana les ayudaba. La embajada americana estaba también en los chats, involucrado en los chats de Wilman Terán, que era presidente del Consejo de la Judicatura. En los chats con Daniela Camacho, que es jueza de la Corte Nacional, también estaban los chats que tenía una conexión directa con la embajada americana. Los asambleístas también algunos tenían una conexión directa con la embajada americana. Entonces realmente Estados Unidos está en el legislativo también, por supuesto. Y bueno, con las denuncias que hace ahora Elon Musk de que la USAID no era precisamente para la cooperación internacional, sino para la infiltración y la injerencia política en cada país, pesa mucho más. Sí, así es. Entonces la embajada está en todos lados y la fiscalía actuaba siempre con la embajada americana. Por eso iba el embajador a reunirse, por eso ella iba a la embajada a reunirse a cada momento. Eso está en los chats, eso está en la información. Lo que tocaría es pedir información, que si tuviéramos un gobierno que respetara la independencia, la democracia que debe existir en este país soberano, debería decir, oiga, señor embajador, ¿usted qué se hace inmiscuyendo en términos judiciales aquí? ¿Qué hace usted aquí metiéndose con los legisladores? ¿Qué hace usted acá haciendo reuniones? Porque eso no podría ser ningún legislador ecuatoriano en Estados Unidos, jamás. Y todo con el fin, ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, en un caso de Fernando Villavicencio, cuando quisieron involucrar a Rafael Correa en el caso Alex Saab, se reunieron con la embajada americana y decían, espérate, que tienen que revisar el informe de la embajada americana para aprobarlo en la comisión de fiscalización. Y luego pasó eso, se aprobó en la comisión de fiscalización y dijo conclusiones, que se lo llame, se lo investigue penalmente a Rafael Correa y otros más en el caso Alex Saab. La fiscal general en diciembre del 2021, me parece, si no estoy mal, espero no equivocarme la fecha, pero en diciembre de 2021, abre una investigación contra Rafael Correa por este caso. Así funcionaba todo. Claro, y los periodistas, por supuesto, ayudando, les pagaban $3,000, viajes a Galápagos, recibían mensuales de diferentes personas, la historia era la mano derecha de la fiscalía para replicar sus noticias y así funcionaba el sistema. Pero ella te tiene enjuiciada a ti. Sí, me tiene enjuiciada por delito de odio porque dice que la denuncia del plagio es odio a la señora, que no tiene nada que ver. ¿En qué estado está ese juicio? ¿Cómo avanza eso? Se quedó quieto por una situación de que la fiscal pidió a Estados Unidos que nos investigue porque éramos una estructura criminal. Entonces Estados Unidos le dijo, vea señora, no se ha comprobado que ellos formen parte de una estructura criminal, eso se llama libertad de expresión, lo del plagio. No pudo, Twitter también le dijo lo mismo y ella sí nos hizo interceptación por 60 días con un juez aquí, manejando la justicia ecuatoriana. ¿Interceptación de qué? De comunicaciones y de los celulares. Correos, celulares. Todo. 60 días a todos mis compañeros de Acción Jurídica Popular, a mí, Angélica Porras, a todos. No encontraron nada porque hasta el expediente se perdió, por eso nos enteramos que ha habido un expediente y quedó quieto, porque no hay mucha relación para sacar ahí el delito de odio.
Incluso después de este proceso, ella acogió, sin pagar ni un centavo, lo que hizo es un acto urgente para coger todo el expediente del delito de odio y pasarlo al Tribunal Contencioso Electoral sin pagar nada, y nos denunció por violencia política de género. Eso está todavía en apelación. También existen ahí fraudes y unas decisiones de presiones a los jueces electorales, pero bueno, yo estoy tranquila. La verdad es que... ¿Tú no sientes odio ni venganza sobre estos temas contra ella en función de los impactos que ha tenido en tu vida familiar, en tu estabilidad emocional y demás? No olvidemos, y lo digo yo públicamente, había una campaña de desprestigio en contra tuya, de desprestigio desde el orden moral, desde el orden sexual, desde el orden sentimental, etcétera. Hubo una campaña muy fuerte y que algunos van a decir que no, pero yo digo, detrás de eso estaba una fuerza política muy importante y además una institución como la Fiscalía, se notaba a leguas de eso. Sí, mira, hasta el día de hoy incluso un fiscal había avisado a alguien cercano que Diana Salazar me tiene seguido todos los pasos y que ella había dicho que soy su principal enemiga. Claro. O sea, a lo mejor nos está escuchando esta entrevista antes de que salga al aire. Va a estar escuchando, por supuesto. Pero no, yo no siento odio a la señora. Yo lo que siento es pena, es realmente vergüenza, porque una profesional, una mujer que haya llegado a ser fiscal general del Estado era para que saque adelante las luchas de las mujeres, para que además realmente... de origen social bastante, digamos, modesto. Sí, yo creo que se olvidó de dónde viene la señora. Uno hay que aterrizar de dónde venimos, Claro. Cuáles fueron nuestros padres y cuáles fueron nuestras luchas. Y lo poco o nada que podamos hacer nosotros desde los espacios es hacerlo con principios y con ética. Pero realmente Diana Salazar lo que es una señora que ha cometido muchos delitos, que ha destruido la justicia ecuatoriana, que ha servido para perseguir no solo adversarios políticos, sino ha destruido familias enteras. Claro. Pero para no alargarnos tanto, porque además tenemos muy poco tiempo ya, de ganar la presidencia de la República Luisa González, ¿crees que efectivamente todo este andamiaje de persecución, de hostigamiento, de interceptación se podría terminar en un gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Crees que efectivamente se podrá tocar ya fondo ahí y recuperar cierta dignidad, cierta institucionalidad? Sí, yo creo que sí. Yo Sí. creo que Luisa González defiende mucho los derechos humanos. Ellos han vivido en carne propia la persecución. Luisa lo ha vivido con las acusaciones desde Contraloría, desde las presiones, como le investigaban. Claro. Rafael Correa, los otros compañeros de la Revolución Ciudadana han conocido la persecución. Entonces yo no creo que en el gobierno de Luisa digan, no, nos olvidamos y sigamos lo mismo. No es así. Uno aprende de las Pero va a malas ser muy experiencias. difícil porque te digo, hay una estructura, hay unos mecanismos instaurados desde el Trujillato para acá que parecería que así sea el presidente que sea, no lo van a desmontar. Ahí está el punto. Yo creo que hay que llegar a una asamblea constituyente, no Ajá. para cambiar la constitución completa, porque es una de las mejores de Latinoamérica, sino para justamente reformar estos vacíos legales, para fortalecer inclusive el ámbito de justicia, no para controlar, sino para que sea independiente, para cambiar absolutamente a todos, que se vayan a la casa todos, generar nuevos concursos, ver la manera de cómo es un concurso para jueces que sea imparcial y que involucre incluso mucho más a los ciudadanos, que se vayan a la casa los jueces de la Corte Constitucional, que se vayan a la casa los fiscales, los jueces, todos. Realmente hay que limpiar la justicia ecuatoriana. No se garantiza al 100% que no haya ahí alguna corrupción, porque lastimosamente la justicia hoy actualmente está muy involucrada con mafias, pero por lo menos va a garantizar Claro, te voy a ir independencia. haciendo algunas preguntas muy cortas también en función del tiempo. Tú tuviste que salir del país en enero del 2024 y porque había riesgo para tu vida y tu familia. ¿Cómo hiciste para eso? ¿Hacia dónde te fuiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa experiencia de alguien que vive la vida normal y un día le toca salir del país? Mira, cuando ya teníamos varias amenazas en la casa y en enero se ingresan 2 encapuchados a mi casa Ajá. con pistolas y yo tenía en brazos a mi hijo y comenzaron a apuntarnos y claro, ahí yo vi pasar realmente la vida en un segundo y yo dije a mis hijos los van a matar. Nadie dormía en casa. Todo el siguiente día rompían las ventanas y seguía las intimidaciones muy fuertes. No dormíamos mucho, realmente nos tocaba estar cruzando de una casa a otra para despistar un poco el lugar donde estábamos. Así que desde mis compañeros de acción jurídica fueron quienes nos prestaron inclusive el dinero para poder comprar los pasajes e irnos a Argentina. Nos recibió allá un defensor del pueblo, amigo de mi esposo Freddy, que estaba allá en funciones, nos apoyó, nos recibió en su casa, en su hogar, a todos, a mis 3 hijos, a Angélica y a mí, que me acompañaron. Y pasamos 2 meses allá sobreviviendo, pero también preparándonos en defensa de derechos humanos, viviendo muy duros momentos también desde Argentina. Pero bueno, retornamos porque Freddy ya regresaba y yo no podía dejarlo también a la víspera si no quería, ellos no querían dejarlo estaba salir. a punto de salir libre, ¿no? Y Ajá. no querían dejarlo salir, así que Claro. nos tocó retornar a la fuerza, otra vez los chicos a la escuela y bajó un poco la intensidad por las denuncias Pero que estas hicimos. personas armadas eran policías. Mira, yo creo, ese es mi pensamiento, que son
policías, no puede ser de la línea capaz que me cuiden, pero sí vienen de una rama, porque es ilógico que varias veces ya se presentaron en la casa, a veces sin armas y solo nos veían desde el segundo piso, y no lo digo yo, tengo testigos que estuvieron conmigo, y luego después de denunciar a la fiscal general del estado, de acusarla, son inmediatamente la persecución y las intimidaciones. Incluso en una denuncia de fiscalía, un sargento de policía se le recomienda al fiscal que llame a rendir versión a Diana Salazar, porque fue ella quien filtra la información reservada y me pone en riesgo al filtrar toda mi información, mis coordenadas exactas donde yo estaba. Entonces ahí se puede involucrar ahí que yo no tengo enemigos. A ver, si nos ponemos a pensar, yo no estoy con temas de mafias, no tengo enemigos de un tema delincuencial, lo único que yo he hecho es pelear contra la fiscalía, las instituciones judiciales, a veces del gobierno y quienes vulneren derechos, es lo que yo he hecho. Entonces, ¿quién más puede ser? ¿Qué más enemigos tengo? Entonces me hace sospechar de que pueden ser funcionarios públicos, y al ver lo que pasa en el país, que desaparecen niños a manos de Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, que se repiten las historias nuevamente, también llego a pensar que eso mismo puede estar pasando con nosotros. Tengo dos preguntas finales. Entonces, la primera es, ¿estás de acuerdo con aquellas personas que dicen que, por ejemplo, que hay que eliminar la vicepresidencia de la República porque no tiene sentido en función de lo que ha pasado con Verónica Abad? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que la vicepresidencia debe existir. Lo que sí creería y sería prudente, porque no solo en la vicepresidencia, sino en las viceprefecturas, inclusive en las vicealcaldías, les han quitado funciones a muchas de autoridades. Deberíamos poner incluso en el Código de la Democracia qué funciones va a cumplir la vicepresidenta para que cuando lleguen cumplan sus funciones y no pase lo que vivimos hoy. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, donde el vicepresidente o la vicepresidenta de la República es presidente del Senado. La otra pregunta es, ¿estás de acuerdo con bajar el sueldo de los asambleístas? Miren, yo creo que el porcentaje de los sueldos de los asambleístas no es ni el 10% de los gastos públicos. Aquí la mayor cantidad de dinero se va a las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, y sobre todo a los dineros que se dedican a este tipo de compras fraudulentas, inclusive, por ejemplo, el tema de los generadores. O sea, hacia allá es donde uno tiene que controlar la corrupción. Si hacen una reforma para bajar el sueldo, bueno, por supuesto, si hay que aceptar, si es que se tiene un acuerdo entre todos, por supuesto, para eso es una institución colegiada, ¿no? Claro, y la otra pregunta de rigor es si es que estás de acuerdo con esa propuesta de bajar el número de asambleístas en la asamblea. Miren, yo creo que entre más participación exista y que venga de cualquier lado, más representación más también. representación existe, claro, entre más representación exista de diferentes partidos políticos, de la diferente ciudadanía, me parece que es importante para el debate y el diálogo. Si tenemos un país que va creciendo, se supone que también las autoridades deben ir creciendo. Entonces, lo que yo estaría ahí un poco en dudas es ver sobre asambleístas nacionales y la función de los asambleístas provinciales. Creo que por ahí, porque al llegar un momento son uno solo, entonces no hay mucha diferencia entre ser nacional y a veces provincial. Claro, claro. Tú serías nacional y por lo tanto no tendrías esa diferencia. Pero la última pregunta es, cuando uno entra en el campo de la política, me han dicho varios, no digo yo, sino varias personas, esto es como un vicio, como un encantamiento, como una cosa que se va gestando adentro, y lo que normalmente parecería que no está al inicio, aparece en el desarrollo político. ¿Te has pensado, te has imaginado en un futuro, por ejemplo, ser presidenta del Ecuador? Mira, no he empezado eso ahora realmente, me he dedicado mucho en lo que estoy ahora como candidata a la asamblea, ese es el primer paso, pero lo que yo sí tengo presente y lo que yo he vivido es que uno no puede cambiar en función del puesto, y uno siempre tiene que aterrizar, poner los pies en la tierra y saber de dónde viene. Si yo vengo de familia de maestros, de profesores, de ingenieros que han trabajado, que a mí me ha tocado trabajar y estudiar, nunca olvidarme de ellos. Todos tienen derecho a crecer, pero también ayudar a los que están a nuestro alrededor, y creo que eso es importante para que no se sube el poder a la cabeza. Y la última pregunta, ahora sí. ¿Cómo quieres que te recuerden, Priscila? ¿Cómo quieres que te vean tus hijos cuando ya estén grandes, cuando tengan hijos, cuando seas abuela? ¿Cómo quieres que te vean? Una mujer con principios, una mujer luchadora que realmente no se calla a pesar del miedo y la persecución, y demostrar que a pesar que soy una, a veces peleando contra el mundo, ellos puedan darse cuenta y se sientan orgullosos de que su mamá peleó por su familia y va a pelear por el país y va a pelear por quienes se les vulneran sus derechos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Priscila. A ti, muchas gracias, Orlando. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este otro espacio de otro relato electoral. Por supuesto, quedan muchas cosas pendientes, no alcanza el tiempo, pues con Priscila se pueden conversar muchas cosas. Mi solidaridad permanente para ella, para su familia, siempre estará latente, porque lo que vivió ella, de alguna u otra manera lo han vivido otras personas, lo hemos vivido nosotros, como incluso se dijo en este programa, hubo ataques, hubo maledicencia de parte de ciertas personas contra la radio Pichincha, contra esta persona también, y en función de eso, por supuesto, entendemos lo que ha tenido que vivir, que es muchas veces más, y es mucho más lo que ha tenido que vivir Priscila, su esposo Freddy Carrión, a quien también le mando un abrazo. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.
Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Gracias por acompañarnos.